Hola a todas y a todos, espero que estéis bien. Los que sois nuevos o nuevas en el canal, bienvenidos y bienvenidas, y los que ya sois habituales, pues muchísimas gracias por volver. Esto es Tejido Compartido y mi nombre es Isabel. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, que hayáis aprovechado para descansar, para disfrutar en familia y también para tejer un poquito. Vengo con una píldora de final de año y principio del año nuevo, con una selección de patrones gratuitos para que podáis hacer durante el año 2026. No sé si seréis partidarios de la Custom Party, que como sabéis consiste en montar patrones el día 1 de enero y que muchas personas aprovechan para montar los proyectos que quieren tejer durante el año 2026 o al menos a corto plazo durante los primeros meses de 2026. No es mi caso. El día 1 de enero estoy a otras cosas, pero sí que es verdad que estas últimas semanas de 2025 he aprovechado para terminar algunos proyectos que tenía en curso. He finalizado bastantes, algunos no ha podido ser, y ahora en 2026 terminaré todos estos y he hecho una selección de aquellos proyectos que me gustaría tejer. Aprovechando que he hecho una revisión por Ravelry de patrones tanto de pago como gratuitos que me gustan, que son de mi estilo y de lo que a mí me gustaría tejer en 2026, pues he pensado hacer esta píldora con los patrones gratuitos que yo considero que son unas opciones interesantes para tejer en 2026. Espero que sean de vuestro agrado y que alguno de ellos sea interesante y que lo montéis para este año 2026. Son todos patrones de invierno. He seleccionado suéteres, chaquetas y chalecos. No voy a dar muchas explicaciones de cada uno de los patrones porque vais a tener todos los enlaces en la descripción del vídeo, de manera que si alguno os parece interesante podéis ir al patrón de Ravelry y ver más especificaciones del patrón, incluso aquellos proyectos que ya se han tejido con este patrón y que pueden daros ideas acerca de cómo lo podéis ejecutar vosotras o vosotros. Así que espero que disfrutéis al menos viendo esta selección de patrones y desde luego si tejís alguno de ellos sí que me gustaría que lo compartierais conmigo para ver el resultado. Me voy a situar en un lado de la pantalla para que haya espacio aquí para poner la información y las fotos de los diferentes proyectos. Como os decía, los he agrupado en 3 bloques y voy a comenzar con el bloque de suéteres. He seleccionado suéteres de diferentes tipos y diferentes estilos, también con diferentes grosores de lana. Voy a explicar un poquito de cada uno, pero como os decía, lo interesante es que vayáis al que más os guste y veáis las características y más detalles en el patrón que aparece en Ravelry o en la página de quien haya publicado el patrón. Por lo general están en Ravelry, pero es posible que estén en alguna plataforma de patrones o en la web de algún diseñador o diseñadora, pero el enlace que aparecerá en la parte de descripción del vídeo es el que os llevará al patrón específico. El primer suéter que quiero compartir es un suéter que se llama Step by Step, o sea, paso a paso, y es un suéter, como vais a ver en las fotos que os dejaré por aquí, es un suéter
que está tejido con un diseño de manga raglan, es un suéter básico. Creo que Iria lo tenía propuesto para tejer en 2026. Cuando vi su podcast reconocí el patrón porque yo ya lo tenía seleccionado y creo que ella lo va a hacer. Este suéter se publicó en 2022, el patrón está en inglés y tiene nada más y nada menos que 12.422 proyectos tejidos con este patrón. O sea que ideas para tejer este suéter vais a tener muchísimas. Es un suéter que se teje en circular, de arriba a abajo, y en las fotos que aparecen en el patrón hay tanto un diseño tejido con una única lana, que como habéis visto en la foto es una lana matizada, pero también hay otras opciones para tejer a franjas gruesas. Os pondré también una foto. Creo que esta opción es muy interesante porque es un diseño básico de fondo de armario y con una lana bonita puede quedar muy bien. Incluso con un color neutro es un suéter que te puedes poner en cualquier momento. El segundo suéter que quiero compartir es un suéter que se ha publicado más recientemente, es de 2024 y es similar al anterior. Es un suéter con manga raglan, también muy básico, que se teje de arriba abajo, pero en este caso tiene un cuello tortuga. Este cuello le da un aspecto de más abrigadito. Es un suéter que tiene más holgura que el anterior, se puede tejer ajustado desde luego, pero como queda bonito es como aparece en la foto, un poco holgado y tejido con lana un poquito gruesa. Este suéter se llama Laura y el patrón también está en inglés y hay más de 200 proyectos tejidos con este patrón también para que podáis ver diferentes opciones para tejerlo. El siguiente suéter es un poco diferente, es un suéter que se llama Adorned Pullover y es un suéter con cuello con canesú circular. Es muy bonito, pienso que es un suéter muy sencillo pero muy delicado y muy elegante. Os voy a poner la foto tanto del suéter que aparece en Ravelry como un detalle del canesú porque es muy bonito. Tiene un canesú con texturas y como veis tiene como unos garbanzos, unos popcorn que le hacen muy delicado. Tejido con una lana finita o con una alpaca o con un hilado de este tipo, creo que puede quedar un suéter muy elegante. Es una publicación del año 2024 y este sí que tiene el patrón tanto en inglés como en español. Así que en este caso no tenéis excusa para no tejerlo por causa del idioma. Aunque como ya sabéis, tengo 2 vídeos publicados acerca de cómo traducir patrones. Buscarlos en mi canal y los encontraréis. Bien, el siguiente suéter es un suéter de una diseñadora muy conocida que es Audrey Borrego y este suéter se llama Centaurea. Es un suéter, como todo lo que ha diseñado esta diseñadora, es un suéter muy delicado para tejer con un hilo fingering. Fijaros en la foto que tiene toda la parte del elástico inferior y los puños con una textura de cables y de ochos que le hace muy muy bonito. Os voy a poner varias fotos porque la espalda también es muy original, intentaré poner una foto también de la espalda. Y este suéter en un color que os vaya de vuestra colorimetría es también un básico, porque únicamente lleva esa textura del elástico inferior y en los puños.
Este suéter es un poco más antiguo, es de 2020 y también hay bastantes proyectos para que podáis ver opciones o para tomar ideas acerca de cómo tejerlo. El siguiente es un suéter también bastante nuevo, se publicó en diciembre de 2024. Es un suéter de los que hemos visto muchísimos diseños de este estilo, pero en este caso es un patrón gratuito, con lo cual, bueno, pues da más opciones para las personas que no quieran invertir en patrones. Se llama Hold the Line y la opción que da en el patrón es para tejer a franjas. En este caso lo han tejido, como veis en la foto, con dos colores. Es un cuello que tiene el cuello, perdón, es un suéter que tiene el cuello vuelto, pero me imagino que con un poco de maña se puede hacer con un cuello como este o incluso con un cuello tortuga. Es un raglan, además bastante bajo, y este suéter está recomendado para llevar con bastante holgura. El patrón está en inglés y también hay más de 100 proyectos tejidos con este patrón. Fijaos en la foto y seguro que recordáis alguno que ya hemos visto de este estilo, porque esto es un clásico, es un patrón que nunca pasa de moda. Se puede también tejer aprovechando de esas madejas que tenemos sueltas o con menos lana de la que supone tejer un suéter todo del mismo color. El siguiente es un suéter que se llama Lucía Suéter. Este también está el patrón en español, está en inglés y en español. Y es un suéter de canesú redondo con calados. Lleva calados y una textura parece como de, no es exactamente cables, pero entre los calados lleva una textura de un punto que me imagino que estará bien explicado en las instrucciones. Es un diseño de 2024. A mí el que aparece en la foto me parece muy bonito. Ya, mirad, yo llevo uno más o menos de ese color porque es un color que me gusta mucho, ese color blanco roto. Y creo que ese canesú le hace muy original y puede quedar un suéter muy bonito. Como os decía, está en inglés y en español. Y también hay unos cuantos proyectos tejidos con este patrón. Bueno, cambiamos un poco de registro porque ahora os voy a presentar un suéter de color work. Me ha parecido muy bonito, además con la opción que presenta en una de las fotos, porque lo lleva un chico y una chica y hay diferentes opciones. Es este que os pongo aquí en la foto y en una de las fotos que también os voy a seleccionar está una opción en la que el color work que lleva en el cuerpo también está tejido en la parte superior de las mangas y otra en la que el color work está tejido en el cuerpo y en la parte inferior de las mangas, cerca del puño. Creo que esto es una buena alternativa porque puedes elegir cómo te gustaría más. Además, existe la opción de hacerlo con cuello vuelto o con cuello a la caja, según aparece en las fotos. Es un diseño de 2021 y también hay 30 y pico proyectos tejidos con este patrón. Así que si os animáis con el color work, no parece un color work difícil porque no hay mucha distancia entre puntos según se ve en las fotografías,
con lo cual lo de recoger los flotadores a lo mejor incluso no es necesario, porque para 3 o hasta 4 o 5 puntos tampoco es necesario ir recogiendo las hebras por detrás. Pero bueno, es cuestión de mirar los gráficos y averiguar si esto es posible. Este suéter se llama Andrómeda Suéter y, como os digo, presenta bastantes opciones para tejerlo de diferentes maneras. Bueno, el siguiente que voy a presentar es un suéter que aparentemente es bastante sencillo, ni siquiera lleva cuello, parece que lleva ahí unas vueltecitas de derecho y nada más. Y es un diseño que a mí me recuerda un poco a Isabel Kraemer, porque ella tiene varios patrones en los que solo hace textura en la parte central del delantero y a lo mejor un poquito en las mangas. En este caso, el suéter que os voy a presentar, que por cierto tiene un nombre rarísimo, se llama PRJ Freya, no lo sé, el nombre lo vais a tener también por ahí. Y este es un diseño de enero de 2025, o sea que hace un año que se publicó. Es un patrón en inglés, está tejido recomiendan para tejerlo con la lana Nepal de Drops, que es una lana tirando a gordita, yo creo que puede ser una DK o Sporo DK, puede ser. Y también se han tejido unos cuantos proyectos, a pesar de que apenas tiene un año, unos cuantos proyectos. En concreto, cuando yo rescaté el patrón había 30 proyectos tejidos con este patrón y me parece que es un suéter muy muy bonito, muy elegante. Ahora me estoy fijando que lleva los hombros, parece que los hombros son tipo silla de montar, pero no estoy segura. Pero no lleva costuras, se teje de arriba abajo y creo que puede ser bastante fácil de tejer. Y la textura que lleva en el centro de ochos y trenzas es muy llamativa, ¿eh? Este suéter puede quedar muy muy bonito. Ahora me estoy fijando y sí que lleva elástico en el cuello, lo que pasa es que la terminación es como unas vueltas del derecho. Bien, el siguiente es otro suéter de colorwork. Este es precisamente de una diseñadora bastante conocida, a mí me gusta mucho esta diseñadora, que es Sari Nordlund, porque ella teje, sobre todo diseña prendas con ochos o con cables o con trenzas muy muy bonitas, y además sus patrones están muy bien explicados. También hace bastantes cosas en colorwork y precisamente este suéter, que se llama Thelma Pullover, que lo ha diseñado ella en julio de 2025, es un suéter muy bonito de canesú redondo de colorwork y también lleva el colorwork en los puños. Como os digo, esta diseñadora tiene muchísimos diseños y muchísimos patrones de pago, pero en este caso es un patrón gratuito que tejió para la web de Hobby. Sabéis que Hobby es una marca de lanas que también publica patrones, y en este caso esta diseñadora hizo este patrón para esta marca. Bien, el siguiente patrón, a mí me gusta muchísimo la construcción que tiene este suéter, se llama Streamline y es de una diseñadora que se llama Rachel Brockman. No la conozco, no sé si tiene más diseños, me imagino que sí, pero fijaros que es un suéter de un único color, con un cuello muy ancho, levantado, es un cuello chimenea, un poquito levantado, no llega a ser cuello vuelto, y tiene en la parte del delantero y toda la parte central de la espalda una textura. El
El elástico inferior parece que sea un elástico roto, parece que sí. Y es todo de un color, pero queda muy elegante y muy muy bonito. Es de manga caída, este no es un raglan, es de manga caída. Fijaos en las fotos porque es muy muy, para mí, muy sencillo porque es todo punto derecho y revés y la parte del elástico roto. No tiene ninguna dificultad en tejerse y encuentro que puede quedar muy bien en este color que está en las fotos o cualquier otro. Podéis ver los proyectos que están tejidos. No hay muchos proyectos, pero es que este diseño se publicó en junio de 2024, o sea que no hace tanto tiempo. Siguiente, este patrón que se llama Vintage Styles. Este patrón también está en español y me parece muy bonito porque se teje en varios colores. Y el resultado queda muy bien. Mirad la foto porque es un resultado que con una combinación de colores adecuada puede quedar muy bien. No sé si es colorwork o son puntos deslizados, no lo sé exactamente. Lo que sí está por aquí claro es que es una manga raglan. Lleva los elásticos de los puños, el elástico inferior y el cuello de un solo color y lo demás es de varios colores. Este puede quedar muy bonito también, como digo, con una combinación de colores interesante y adecuada a vuestro gusto. Y ahora tenemos uno que a mí me llamó muchísimo la atención por la construcción que tiene. Este se llama Tartle Double V-neck, o sea, cuello de tortuga con cuello de pico. Y mirad la foto porque este suéter puede quedar muy bien. Fijaros la construcción que tiene con estas mangas anchas y sobre todo ese cuello abierto. Lo encuentro muy muy interesante. Os voy a dejar una foto de puesto y otra del diseño del suéter extendido para que veáis. Es un raglan profundo hasta bastante abajo, hace una manga, no es manga murciélago ni muchísimo menos porque es un raglan, pero es una manga bastante ancha y queda muy original, muy muy original. El patrón está en inglés y también es relativamente reciente porque este patrón se publicó en diciembre de 2024. La mayoría de los patrones que estoy comentando tienen muchas tallas. Últimamente parece como que las diseñadoras y diseñadores están diseñando con un rango amplio de tallas para que puedan servir para diferentes tipos de cuerpo, desde personas menuditas y como yo, vaya, pequeña, y hasta personas de más envergadura, con más altura y que pueden tejer los mismos diseños que las que somos más pequeñas. Entonces, como os digo, la mayoría de los proyectos, de los patrones que he comentado, tienen muchas tallas. Insisto en que si alguno os interesa, lo que se debería hacer es ir al patrón y comprobar si está vuestra talla y luego pues ver algún diseño, algún proyecto que ya ha sido tejido y ver las notas de los patrones y cosas así para ir con seguridad. Bueno, y el último de los suéteres que quería comentar es un suéter que se llama Bergen. El patrón está solo en inglés. Hay unos cuantos proyectos ya tejidos y es de febrero de 2025. Este suéter
es del estilo de los primeros que hemos visto, es para tejer con lana gordita, pero es muy interesante, tiene unos elásticos muy anchos, es para tejerlo con bastante holgura y tal y como aparece en las fotos, con una lana matizada o que tenga algo de gracia, puede quedar muy bonito, porque realmente el suéter es un básico, es un raglan y con unos elásticos muy anchos, que es lo que le da la gracia. Se teje de arriba abajo y el cuello, bueno, en alguna foto se ve alto doblado y en otra como 2 veces doblado y le queda más bajito. Pero insisto en que, a ver, los cuellos podemos elegir cómo tejerlos. Si no queremos cuello vuelto, hay personas que los cuellos vueltos les resultan agobiantes, pues entonces con un cuello a la caja, perfecto. O un poquito alto, no sé. Pero tal y como lo presentan es así como os comento. Bueno, pues todos estos son los suéteres que había seleccionado a partir de un patrón gratuito para considerar posibilidades para este invierno de 2026, que ya estamos, o incluso para tener en vuestra biblioteca. Yo los he guardado todos en mi librería de Ravelry. No sé, a lo mejor este año no tejo ninguno, pero ahí están por si acaso. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la categoría de chaquetas, cardigan. También he hecho una selección de bastantes patrones de chaquetas. La primera que quiero comentar es una chaqueta muy gordita que no lleva tapetas, sino que va abotonada con una especie de ganchitos o corchetes, no lo sé porque en las fotos no se ve muy bien, pero puede ser con estos ganchitos que os digo, o puede ponérsele una cremallera, que también podría ser una opción a considerar. Esta chaqueta es de septiembre de 2024. La diseñadora es María Bergman y el nombre es Heathered Hayes Cardigan. Bueno, el patrón está solo en inglés, pero mirad que es una chaqueta muy abrigadita. Está recomendada tejer con hilo worsted, o sea que quedará bastante armada. Y aquí está tejida en 2 colores, pero igualmente se podría tejer en un único color. Yo creo que es una chaqueta muy ponible, sobre todo y además muy fácil de tejer porque no tiene tapetas, con lo cual una faena menos que hay que hacer. Las personas que tienen reticencia a las chaquetas por no levantar puntos para hacer las tapetas, en este caso no tienen problemas. Bueno, como os decía, no hay muchos proyectos tejidos con este patrón, pero bueno, alguno aparecía por aquí. Cuando yo rescaté el patrón había 6 proyectos tejidos, pero bueno, no creo que tenga mucha dificultad. Tiene unos elásticos bastante anchos y, como digo, es una chaqueta que puede quedar muy bien con un hilo grueso. La segunda chaqueta que he seleccionado es de otro estilo. Esta es una chaqueta, se llama Curio. Es un poco, no antigua, pero ya tiene unos años. Es un diseño de 2019, pero es muy bonita. Mirad la foto porque es una chaqueta calada. No solo lleva calado la parte de delante, también por detrás. Os pondré una foto de la parte de atrás y las mangas son lisas. La encuentro muy interesante por ejemplo, para lucir unos botones bonitos, porque lleva una fila de botones que, eligiendo unos botones adecuados, puede quedar una chaqueta muy vistosa. Y hay 65 proyectos tejidos
con este patrón, con lo cual tenemos muchas opciones para ver. El color que está en la foto, este amarillo, a mí me encanta. Lo encuentro un color muy bonito para el invierno porque alegra, aunque esta chaqueta también podría ser una alternativa para entretiempo, eligiendo un hilo más fino con las adaptaciones que haciendo una muestra de tensión y haciendo las adaptaciones necesarias puede quedar muy bien. La lana recomendada es una Sport y vamos, se teje en plano y de arriba a abajo. Y ahora quiero compartir un patrón para todas las personas que les gusta hacer ochos y cables, porque es una chaqueta totalmente tejida con ochos y cables. Mirad qué bonita es. Además, este color calabaza a mí me encanta. No creo que sea muy complicado memorizar la secuencia de los cambios de puntos. Y esta chaqueta es de 2019. Como veis, es una chaqueta que se teje de arriba a abajo, con cuello redondo, y las tapetas están tejidas levantando los puntos. Los elásticos de inferior y de las mangas son bastante gruesos y es una chaqueta que es una pasada de bonita porque lleva muchísimas texturas y queda muy bonita. Estoy mirando porque parece que el cuello sea doble, pero no es cuello doble, es un cuello sencillo. Bueno, pues como os decía, aunque ya tiene algunos años esta chaqueta, sigue estando totalmente en tendencia porque, como sabéis, los cables y los ochos no pasan de moda. Hay 80 proyectos tejidos, con lo cual también podemos mirar o tomar algunas ideas. La chaqueta se llama Dovercourt y su diseñadora es Nicole Weiner. Bueno, más información en la descripción de Ravelry. Y ahora vamos a comentar un par de chaquetas tejidas con color board. La primera se llama Svarta Bergen y para mí esta chaqueta es preciosa. Es una chaqueta en blanco y negro, tal y como está tejida aquí, o gris y blanco roto, es posible, con un color board de figuras geométricas que queda muy elegante y muy bonito. Este patrón también es muy reciente, se publicó en 2025. La lana recomendada es una lana Aran y es un patrón con manga raglan, pero mirar cómo hace, es que está genial diseñada porque las figuras, el color board geométrico de figuras grandes es muy difícil de cuadrar en las sisas. Sin embargo, aquí queda muy disimulado y muy bien. Es un patrón muy bien diseñado. Estoy mirando una foto de la espalda que os pondré por aquí y veréis qué bonito queda. Bueno, pues esta chaqueta apenas tiene, claro, es que es de agosto de 2025. Hay muy poquitos proyectos tejidos, pero si os animáis, de verdad os puede quedar muy bonita. Y la siguiente que quería compartiros de color board se llama Rab y es una chaqueta de canesú redondo. Bueno, se teje en plano porque es una chaqueta abierta, pero tiene un canesú muy delicado y muy bonito, muy fino,
que hace que la chaqueta quede muy ligera y muy elegante. Mirad, os voy a poner una foto, si no, entrar en Ravelry, porque los puños están tejidos en un elástico 1x1, con una lana finita o con un lace con mohair, que quede un poquito de bruma del mohair, puede quedar muy muy bonita. Esta chaqueta RAF está diseñada por Hein Riemen, no conozco a esta diseñadora, y también hay bastantes proyectos tejidos a partir de este patrón. 55 en el momento en que yo rescaté el patrón, y se diseñó en enero de 2021. Estas dos son las que había seleccionado de Color Board. Y la siguiente chaqueta es una chaqueta súper romántica. Esta a lo mejor para tejer ya de cara a primavera. Se llama Víctor y mirad que es toda calada. Es un calado muy muy sencillo, pero mirad que tiene un cuello en V súper profundo, pero la chaqueta es preciosa. La manga es un poquito abullonada, no sé si llega a ser abullonada o simplemente que no tiene disminuciones, con lo cual el puño le hace un poco recogido y queda muy bonita. Esta chaqueta Víctor queda muy muy bonita y muy muy elegante. Se teje de arriba abajo, no lleva costuras y bueno, con el cuello en V. La tapeta se recogen los puntos, está tejida después y está preciosa, preciosa. Y ahora había seleccionado habéis visto que he seleccionado un suéter de Audrey Borrego y también he seleccionado una chaqueta de Audrey Borrego. A mí es que me gusta muchísimo cómo diseña esta chica. Bueno, se llama Poecil y es una chaqueta que tiene las mangas y en la parte de abajo, no, es que lleva unos bolsillitos. Tiene las mangas caladas con una textura muy bonita y además te da la opción de hacerle unos bolsillos con el mismo calado. Os voy a poner foto de la chaqueta completa sin bolsillos y luego un detalle de los bolsillos. Bueno, pues esta chaqueta, que es de 2022, también tiene casi 90 proyectos tejidos con este patrón y creo que puede ser también muy bonita. Como os decía de la anterior, de cara a primavera, una chaqueta con las mangas caladas y el toque de los bolsillos es que le hace una gracia increíble. Así que esta también puede ser una buena opción. No está en español, no sé si lo he dicho, es un patrón de 2022 y está solo en inglés y francés. Pero bueno, a traducir. Y ahora la siguiente es una camiseta que se llama Detroit y es una chaqueta que se llama Detroit y es una chaqueta gordita, no porque se utilice lana gruesa, sino por el tipo de textura que tiene. El punto parece punto inglés, pero no me atrevo. O un brioche, es que no lo sé, tendría que leer el patrón, pero pienso que es un brioche. Tiene un cuello que es una monería y además, como os digo, es una raglan y lleva aquí la franja de raglan es todo derecho y luego todo el cuerpo y las mangas en brioche. Y queda súper bonita. Las fotos no hacen mucha justicia porque son muy oscuras, pero parece ser que lleva bolsillos en los laterales. Habría que averiguar, porque en una de las fotos se ve como una tapeta de bolsillo, con lo cual esta chaqueta puede quedarte como tipo cazadora, como una bomber. Si la haces con un poquito de holgura, puede quedar muy bonita, muy muy bonita. Como os decía, se llama Detroit y se publicó el patrón en febrero de 2025.
Y ahora tenemos el patrón de una chaqueta, que esta sí que lleva cremallera, ¿no? Está diseñada para poner una cremallera, es muy antigua, es un patrón de 2006, pero encuentro que está totalmente de actualidad. Mirad que lleva un cuello doble, con un elástico bastante grueso, las mangas y el elástico inferior también, y la cremallera va desde el final del elástico hasta el final del cuello, con lo cual es una chaqueta muy abrigada y para las personas que les gustan las prendas con cremallera puede ser ideal. Además, precisamente se llama zip, o sea, de cremallera. Zip front cardigan, o sea, cremallera delante y además puede quedar muy bien, puede ser más ajustadita si quieres que te quede ajustada o hacerla con un poco de holgura para que quede más amplia. Hay 44 proyectos tejidos y el patrón está solo en inglés. También tiene muchísimas tallas, desde la XS hasta la 5XL. Así que opciones para todos los gustos. Y la siguiente es una chaqueta que a mí me gusta mucho, que es también una chaqueta abrigadita porque tiene cuello tortuga, de hecho se llama Turtle Dog Cardigan, o sea, cuello de tortuga. Y es muy muy bonita. Las opciones que hay aquí para tejerla es con hilo fino, tal vez con una mezcla con mohair. El patrón está solo en inglés y es de septiembre de 2023. Hay casi 500 proyectos tejidos con este patrón, así que podemos tener aquí opciones para mirar y para tomar ideas. Es una chaqueta que la tapeta se teje al mismo tiempo que los delanteros, o sea, se teje en plano, pero la tapeta al mismo tiempo, no hay que recoger puntos, y es una manga raglan. El cuello me parece muy muy interesante, el cuello este levantado. En las fotos no lleva ojales ni botones, pero bueno, se le pueden hacer si os gusta, se pueden hacer ojales cada tanto tiempo y colocar unos botones bonitos, porque es una chaqueta amplia que permite unos botones de un tamaño relativamente grande. Ahí teníamos, y ahora tenemos una chaqueta también gordita, pero de otro estilo. En este caso es una chaqueta de cuello de pico, se llama Woman Drop Shoulder, y es una chaqueta que aquí está tejida cortita, puede quedar muy mona para llevar con vestido o con pantalón de tiro alto, porque la chaqueta es cortita. El patrón está también solo en inglés y es relativamente nueva porque se publicó en marzo de 2025. Apenas hay proyectos tejidos a partir de este patrón, pero bueno, alguien tiene que ser el primero. Así que si os animáis a tejer esta chaqueta, es una chaqueta básica que, como os digo, para llevar con vestido, ideal, con un cuello de pico, estupendo. Esta chaqueta está tejida con arán, pero bueno, se pueden hacer adaptaciones al hilado que nosotros queramos. Y ahora he seleccionado una chaqueta que es de caladitos. Estos calados son muy fáciles de hacer y yo he visto alguna camiseta de verano con este tipo de calados. La que hay aquí en Ravelry, de color morado, color lila, me parece muy bonita. Este patrón se llama Ripple Cardigan y se publicó en abril de 2025, o sea que no hace tanto tiempo. A pesar de eso, ya hay 45 proyectos tejidos con este patrón.
es de cuello en V, pero bastante altito, no es una V muy profunda. El patrón está en inglés y hay también muchísimas tallas, hasta la 5XL. Encuentro que es muy bonita, muy delicada, porque tiene en las mangas, no lleva elástico, sino que lleva el mismo calado que tiene en el cuerpo. El cuerpo y el elástico de las mangas es calado, y luego las mangas es todo de punto derecho. La tapeta creo que se teje, a ver, en las fotos no lo adivino. Sí, la tapeta se teje al mismo tiempo que los delanteros, no se recogen los puntos. En este caso lleva unos botoncitos pequeños porque lleva muchísimo, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones y los lleva muy juntitos. Y del mismo color que la chaqueta, y como veis en la foto queda muy bonita. Esta chaqueta es preciosa. Con este calado creo que resulta muy fina y muy elegante. Y esta era la última chaqueta que quería compartir. Entre suéteres y chaquetas creo que vamos bien, ¿eh? Pero aún así he seleccionado también unos cuantos chalecos. Vamos con la categoría de chalecos. He seleccionado pocos, pero creo que por lo menos en Valencia los chalecos los llevamos muchísimo. Y además que es una prenda que permite llevar con manga larga debajo, ya sea camisa, camiseta, y también con manga corta. Cuando hace un poquito más de calor, con una camiseta de manga corta queda muy bien. El primer chaleco que he seleccionado se llama Cambridge y a mí me encanta. Es un chaleco en 2 colores y mirad la foto y mirad si no queda bonito. Con ese cuello de pico, le han puesto un par de botoncitos, porque fijaros, os voy a poner una foto de la parte final de los delanteros, que no es recta, sino que hace un poquito de bisel, y con 2 botoncitos ahí queda muy bonito. Los bolsillitos que lleva a los lados de uno de los colores, los bolsillos no son de 2 colores, sino solo de uno, queda muy muy bonito. Además, mirando bien, parece que es de puntos deslizados, no es color wash, sino puntos deslizados. Lleva todo el filito de los delanteros de un único color. Habría que mirar en las especificaciones del patrón esto cómo se hace, porque queda muy elegante, muy muy fino. Es que es un chaleco, bueno, muy bonito. Fijaros, no lleva tapeta ni lleva elástico en las bocamangas, queda precioso. Cambridge se llama. Y la diseñadora es Sara Ottoson. Bueno, este patrón está en inglés, hay algunos proyectos ya tejidos con este patrón, aunque se publicó recientemente, en noviembre de 2025, o sea que este patrón es muy muy nuevo. Estoy mirando que en el lateral también lleva la misma textura que lleva en el bordillo de los delanteros y las bocamangas. Esta chaqueta es un trabajo muy delicado, que puede quedar muy bonito. Bueno, este era el primer chaleco. El segundo es un chaleco de color work, que también queda muy bien. Precisamente los colores que aparecen en las fotos de Ravelry no son mis favoritos, pero creo que es un color work de 2 colores que puede quedar muy bonito, eligiendo colores que sean interesantes para nosotras. Bueno, pues esta chaqueta se llama este chaleco se llama Nordic Bloom, y la diseñadora es Kathleen Hunter, que sabéis que es una diseñadora muy muy conocida,
Tiene muchísimos patrones de pago, pero en este caso ha publicado este chaleco con patrón gratuito. Hay más de 400 patrones tejidos con proyectos tejidos con este patrón. Y se publicó en octubre de 2024. Tiene 8 tallas y el hilo recomendado es gordito, es un bulky, para que quede el chaleco muy abrigadito. El color board me encanta, el esquema que tiene de color board me parece precioso. La tapeta que lleva, porque es un chaleco abierto con 3 botones, la tapeta es recogiendo los puntos y no tiene más complicaciones más que hacer el color board y divertirte tejiéndolo, porque tiene que ser muy, muy divertido. Bueno, el siguiente patrón de chaleco es un chaleco de la web de Drops. Y se llama Isla Chaleco o Chaleco Isla. Es un chaleco sencillísimo, de los que se hacen como nada, porque es un chaleco que está tejido con Air de Drops, que es un hilado bastante gordito, y no tiene más complicaciones. Es un chaleco de cuello redondo y con un elástico bastante grueso. En las bocamangas lleva también este elástico y en la parte inferior igual. Siguiendo el patrón debe quedar perfecto, a tu talla. En las fotos hay alguno que está hecho en 2 colores, que también queda muy muy bien. Este chaleco larguito y tejiéndolo con holgura queda fenomenal para llevar con una camisa debajo y que se vea la camisa por debajo del chaleco. Puede quedar muy muy bien. Y el último de los chalecos que quería compartiros es un chaleco que se llama Timbo. Tiene unos años porque se publicó en 2021 y el patrón está también en español. El de antes, el de Drops, como sabéis, en Drops podéis descargar los patrones en muchos idiomas, entre otros el español. Pero este, precisamente, que es de Gabriela Calderini, este está en inglés y en español. Es un chaleco de 2021 y la lana sugerida es bulky de Manos de Uruguay. Es un chaleco también gordito. Lo que me llama la atención de este chaleco son las sisas, que son muy bajas. Tiene un cuello levantado, cuello chimenea, así un poquito alto. Miráis la foto y creo que todo el chaleco está tejido con un elástico roto. Todo. El de las fotos es de 2 colores combinados, que queda muy bonito, pero se puede tejer en un único color. Y mirar la sisa, porque es una sisa que baja bastante, por lo menos casi 10 centímetros por debajo de una sisa normal. No lleva tapetas y aquí en la zona del hombro empieza el cuello y toda la parte del hombro está tejida a continuación en los 2 lados y después aparecen los delanteros y la espalda a partir de ahí. La parte del hombro es de elástico y lo demás es elástico roto. Este chaleco es muy bonito, aparte de que está en español y es más fácil para tejer. Creo que puede quedar muy muy bonito porque es muy original. No tiene mucha holgura, pero sí lo suficiente para que en la parte de la cintura te quede un poco holgado. Bueno, y este es el último de los chalecos que quería compartiros. Así que mirad si tenéis opciones y tenéis ideas para poder comenzar 2026 con una buena biblioteca de patrones y poder elegir
los que sean de vuestro agrado. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu paciencia. Ha sido una píldora un poco intensa porque no he mostrado nada tejido, ha sido todo fotos y en pantalla, pero creo que está bien, ¿eh? Ya que yo había hecho esta selección, pues compartirla, como dicen algunas veces. No trabajes tú, que ya trabajo yo por ti. No es el caso, lo hago con muchísimo gusto. Me gusta revisar las nuevas publicaciones que hacen los diseñadores y diseñadoras y rescatar aquello que me parece interesante. Entonces, puesto que tenía esta selección de patrones ya hecha para mí, pues me ha parecido interesante compartirlo con todas vosotras. Si habéis encontrado algo que os guste, yo encantada. Sin nada más, feliz 2026 y nos vemos en la próxima píldora.